No tenemos ninguna universidad latinoamericana en ningún ranking de estos entre las primeras 150 del mundo. Eso es terrible. Brasil es la séptima economía del mundo. Tendría que tener una universidad entre las primeras 10 o 20. México es la 12ª economía del mundo. Tendría que tener una universidad entre las primeras 20, 30. Bueno, en uno de los rankings, el de QS, la primera universidad latinoamericana está en el puesto 169. La Universidad de San Paulo y la UNAM de México. 169. En las otras están 200 y pico. Eso es gravísimo. Nuestros niños, tercer ejemplo, y suerte que no hay muchos jóvenes acá porque me tirarían con tomates, pero nuestros niños tienen las vacaciones más largas del mundo. ¿Es cierto? En Japón el año escolar tiene 243 días. En Corea el año escolar tiene 220 días. Aquí en nuestros países, oficialmente, no sé si Uruguay tendrá 200 o 180, Argentina tiene 180, pero cuando uno le suma, ¿alguien sabe cuántos tienen? No sé si 200 o 180, pero todos los países sudamericanos tienen 180 o 200. Pero cuando se le suman las huelgas y los puentes imprevistos, son 160 días. O sea, ya de entrada, un chico japonés, taiwanés, chino, va a la escuela 80 días, o sea, 3 meses, 4 meses más por año que un chico nuestro. Y eso sin contar las horas del día, estudian el doble. Yo anoche contaba y aquellos de ustedes que van a China y que van a Corea, probablemente lo hayan visto o escuchado. Todos estos países están repletos de escuelas, institutos, se llaman tutoring institutes, institutos de tutoría. Son escuelas privadas nocturnas. Entonces, tú vas ahí una noche, a las 9 de la noche, y se te pone la piel de gallina, porque ves a los niños con el uniforme escolar con el que se despertaron a las 6:30 de la mañana. Y son las 9:30 de la noche. En Pekín hay en este momento más de 1000 institutos privados de inglés. Y yo fui a varios de estos a la noche, pero me acuerdo una vez, la primera vez que vi esto, que me dio escalofríos, porque ahí empecé a ver toda la película. Esto fue hace unos años. Y le entrevisté al director de este instituto, y que como todo en China tenía, no sé, 400.000 estudiantes en todo el país, es una cifra que a uno se le cae la mandíbula. Y le digo, bueno, veamos una clase, lléveme a una clase. Entonces empezamos a recorrer la escuela y yo le dije, a ver, déjeme elegir a mí el aula, para que no me lleven, ¿no?, al aula donde están todos los niños genios, ¿no? Entonces empezamos a caminar y digo, a ver, entremos en esa. Ok, entramos en esa. El director les dice algo a los chicos en chino, no tengo la menor idea qué, todos los chicos, le habrá dicho, bueno, acá hay un periodista extranjero, todos los chicos, juá, bueno, ok. Y me sientan en una punta. Entonces empiezo a mirar la clase, una clase de inglés, y bueno, a ver, ¿qué veo? A primera vista, nada especial. No había computadoras, no había ningún despliegue tecnológico, un edificio relativamente viejo, o sea, nada que me llamara la atención. Había un pizarrón, la maestra, los chicos en las primeras 2 filas, hasta que a los 2-3 minutos me cayó el cospel y dije, este es el motivo por qué estos tipos nos pasaron como aviones. ¿Y qué es lo que vi? O lo que me di cuenta. Y es la geografía del aula. Estaban los chicos, 2 hileras de chicos, 9 de la noche, uniforme escolar con el que salieron del colegio a las 6:30 de la mañana, y después había como
10 hileras de pupitres vacíos y en la última fila, allá atrás, estaban las abuelas y los abuelos haciendo crucigramas, leyendo revistas, durmiendo. ¿Y qué significa esto? Que toda la familia china está invirtiendo todo su tiempo y todo su dinero en la educación de sus hijos. Tiene una cultura familiar de la educación. Así como hay una obsesión nacional por la educación, como vimos en los billetes de Singapur, en todos estos países hay una cultura familiar de la educación. Y después entrevisté a un chiquito de estos que estaban en primera fila y le digo, a ver, contame un día tuyo, un día típico. Y el chico me dice, bueno, me levanto a las 6:30, mi papi me lleva a la escuela, estudiamos hasta las 3:30, después tenemos estudios dirigidos hasta las 5:30, después viene mi abuelito, me busca, me trae acá al instituto privado, yo le digo, venís acá porque te está yendo mal en la escuela, me dice, no, me va fenómeno, pero quiero que me vaya mejor para poder entrar en una mejor universidad. Mi abuelito me lleva de vuelta a casa a las 9:30, cenamos, y no me acuerdo, tenía clase de violín a las 12 de la noche, era una cosa que no terminaba nunca. O sea, yo estaba agotado de escuchar el día de este chico. Bueno, ese es el mundo en el que estamos compitiendo y donde nos estamos quedando cada vez más atrás. Y después está el tema de qué es lo que estudiamos. En nuestras universidades estamos estudiando filosofía, psicología, comunicación, etcétera, etcétera, mientras ellos están estudiando ingeniería, ciencia y tecnología. El caso más divertido que cito en Basta de Historias es que en la Universidad de Buenos Aires, acá al lado, hay 28.000 estudiantes de ingeniería, 28.000 estudiantes de psicología, 28.000, y 8.000 estudiantes de ingeniería. O sea, están produciendo 3 psicólogos para curarle el coco a cada ingeniero. Un disparate absoluto. Pero eso pasa en todos nuestros países. Y el último problema antes de llegar a donde quiero llegar. Nuestras universidades sufren de un aislamiento académico absoluto. En países como China, país comunista, Vietnam, país comunista, India, democracia socialista, para no usar todos dictaduras, están invitando a todas las universidades del mundo, haciendo programas conjuntos con todas las universidades del mundo. Los chinos, por ejemplo, tienen 171 universidades extranjeras. O sea, Harvard quiere ir a China, pone su edificio, pone el letrero, Harvard da títulos de Harvard en China. Nosotros en nuestros países no los dejamos entrar. Los chinos me decían, cuando hace 5 o 6 años empezaron con su industria automotriz, necesitaban ingenieros automotrices. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, a ver, ¿quién hace los mejores autos? Los alemanes. Ok, vamos a Alemania, vamos a la Mercedes-Benz y les preguntamos, ok, ¿de dónde salen sus mejores ingenieros automotrices? Y de la universidad tal. Ok, toc toc, vamos a la universidad tal, vénganse a China. Traigan su mismo programa a China. Y así lo hacen. Y todos estos países tienen miles de programas de titulación conjunto con las universidades de Estados Unidos. Que aunque Estados Unidos se está yendo al tacho en muchos otros temas, todos estos rankings coinciden en que de lejos todavía tienen las mejores universidades del mundo. Y termino esto, antes de ir a lo que quiero ir, con una cifra que salió esta semana. Los intercambios estudiantiles. Hoy día hay 160.000 estudiantes chinos en las universidades de Estados Unidos. Es el país que más
estudiantes tienen las universidades de Estados Unidos. 104.000 indios, 73.000 coreanos, 25.000 taiwaneses, 21.000 japoneses. O sea, más de la mitad de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos son asiáticos. Y eso es un indicador de los contactos que va a haber entre las élites empresariales y académicas de los próximos 30 años. Cuando Obama dice Estados Unidos va a ser es un país del Pacífico, también está pensando en esto. Hay mucho más contacto para el futuro entre lo que van a hacer las élites académicas y empresariales con Asia que con nuestra parte del mundo. El país latinoamericano que más estudiantes tiene en Estados Unidos es México, que tiene 13.000. Vietnam, un país comunista, hasta hace poco pobrísimo, tiene más estudiantes en las universidades de Estados Unidos que México, y que Brasil, y ni hablar de Argentina y Uruguay y Chile. Nuestras universidades están académicamente aisladas como instituciones y como estudiantes de nuestros países. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque lo que producen estos ingenieros, estos científicos, estos técnicos, son patentes, invenciones. Y eso es lo que está haciendo prosperar a los países muchísimo más que las exportaciones sin valor agregado. Como les decía antes, Google vale más que Bolivia. El Producto Bruto de Bolivia no llega ni a los talones al valor en bolsa de Google. Y como es ejemplo 1000, ni hablar de Apple. Entonces, los países que producen patentes, registran patentes, como Corea del Sur, como Singapur, son muchísimo más ricos que los nuestros y reducen la pobreza muchísimo más que los nuestros. Un ejemplo escalofriante, y ya me voy a acercar al final para que podamos tener un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Corea del Sur, un país que hace 40 años era pobrísimo, pero de últimas. Corea del Sur, el año pasado, registró 8.800 patentes en el registro de patentes y marcas de Estados Unidos, que es, el mercado más grande del mundo. 8.800. ¿Cuántas registró Uruguay? Alejandro no puede hablar porque sabe. 5. ¿Cuántas registró Brasil, el país que más patentes registró de América Latina? 100. Argentina, 40. México, 60. Corea del Sur, hace 40 años, era un país muchísimo más pobre que cualquier país latinoamericano. Hoy día es muchísimo más rico. ¿Por qué? Por eso. Producen Hyundai, Samsung, tantas otras marcas. Producen patentes. Apostaron a la educación, apostaron a la ciencia, apostaron a la tecnología, apostaron a la calidad educativa. Otro ejemplo más pertinente, Uruguay, el del billete, Singapur, país con una población parecida a la de Uruguay, un país ciudad, un país pequeñísimo. Singapur, estoy hablando entre exportadores, seguramente muchos de ustedes han ido a Singapur y lo saben muy bien. Un país que no tiene nada, no tienen ni una materia prima. Teóricamente son mucho más pobres que Uruguay, no tienen agricultura, no tienen petróleo, no tienen ni agua, importan el agua que toman. Era un país, un caso escopeta total, pobrísimo, era una colonia británica. Los británicos se los sacaron de encima, no los querían más, se convirtieron en una colonia, en una provincia de no me acuerdo qué país vecino. El país vecino le dijo, miren, ustedes no sirven para nada, son carísimos. Bueno, declararon la independencia por default.
Sí, nadie los quería. Y dijeron, a ver, no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué hacen? Bueno, lo único que tenemos es la cabeza de nuestra gente. Y era un país pobre, corrupto, todos los vagos, todos los estereotipos que nos pueden endilgar a los países latinoamericanos. Bueno, el año pasado ese país registró 500 patentes en el registro de patentes y marcas de Estados Unidos. 100 veces, o sea, 100 veces más que Uruguay. Uruguay patentó 5. Entonces no es casual que ese país que hace 40 años era muchísimo más pobre que los nuestros, hoy día sea muchísimo más rico que los nuestros. Hoy día ese país es la tercera economía del mundo en ingreso per cápita. Tiene un ingreso per cápita más alto que Estados Unidos. Estamos en la era de la economía del conocimiento. Las exportaciones de valor son las invenciones, las patentes, el diseño del polito, no la confección de la camisa. El procesamiento del café, no el café en sí. Parece ridículo, pero así es. Entonces, para terminar, ¿qué tendríamos que hacer como países en América Latina? En mi libro doy 12 cosas que vi en estos países que creo que se podrían copiar o adaptar, muchas de ellas, a nuestros países y que son muy fáciles, creo yo, de lograr. No voy a enumerar las 12 para no extenderme, y además porque quiero que lo lean, pero voy a nombrar 2 o 3. La primera, creo que es importante ser países paranoicos. Hay países paranoicos y países complacientes, y países triunfalistas. Ustedes tienen uno al lado de los últimos. Ejemplo, eso lo cuento en el libro, cuando entrevisté a Bill Gates para este libro, le pregunté, señor Gates, usted que viaja por todo el mundo, que abrió Microsoft en todos los países, que habló con todos los presidentes, todos los ministros, a su juicio, ¿qué es lo que hace que algunos países en desarrollo crezcan y reduzcan la pobreza tanto más rápido que otros? Y el tipo me dijo una cosa que nunca me voy a olvidar, que me llamó la atención en ese momento. Una palabra me dijo, la humildad. Yo digo, ¿cómo la humildad? Sí, la humildad. Y cuando me lo explicó y lo empecé a pensar, tiene toda la razón del mundo. Porque cuando yo iba a China a entrevistar funcionarios del Ministerio de Educación y les preguntaba, a ver, cuéntenme cómo hicieron para lograr tener una universidad entre las mejores 20 del mundo en tan corto plazo. Cuando voy a entrevistar a un ministro de Educación en nuestros países, me dice, no, nosotros hicimos esto, estamos haciendo bárbaro, mira, logramos esto, lo otro, te sacan los slides, las diapositivas, estos son nuestros logros. Bueno, en China se tiran para abajo, son paranoicos, dicen, mira, la verdad que sí, es cierto, tenemos la Universidad de Pekín entre las mejores 20 del mundo, pero estamos muy mal. Los indios están mucho mejor, tú tienes que ir a India, ahí es donde la están haciendo bien. Ellos tienen 7 universidades entre las mejores 5, o algo así. Vas a India, entrevistas al ministro de Educación y te dice, no, mira, nosotros tenemos todavía, sí, en algunas cosas nos ha ido más o menos bien, pero estamos mal. Los que están bien son los de Singapur, tienes que ir a Singapur. O sea, son países paranoicos, tienen paranoia constructiva. Viven mirando alrededor, comparándose con nosotros, y eso los motiva a superarse. Otros países viven en la complacencia y viven que la están haciendo bien. Cuando salió el test PISA hace unos meses,
Estados Unidos salió 17. China salió, Shanghái salió número 1. Obama salió a la televisión a decir, señores, estamos mal. Solíamos ser el número 4 o 5, no me acuerdo. Caímos al 17. Tenemos que ponernos las pilas porque nos están pasando como aviones. Y el ministro de Educación de Argentina salió a decir, lo que está mal es el test PISA, no reconoce la realidad argentina. Los países que progresan son los países que tienen paranoia constructiva. Los países que se quedan estancados o van atrás son los países que creen que están bien, no miran alrededor y viven en la complacencia. Segundo, tenemos que poner énfasis en la calidad educativa. Yo prefiero hablar de calidad educativa más que de la educación. Y crear, como decíamos antes, un PIB educativo, un Producto Bruto educativo, y crear una cultura familiar de la educación como la que tienen los asiáticos. Yo creo que eso se puede hacer, no está en el DNA de los asiáticos y no en el nuestro, se puede lograr, hay países que lo están haciendo, si quieren después vemos cómo, pero es algo que se puede lograr. Y lo más importante es, y lo último, el ministro de Educación argentino entró al salón. Nos hizo saber de su presencia. No, espero que nadie se haya lastimado. Parece que no. Lo último, ¿cómo lograr crear esta cultura familiar nacional de la calidad educativa? ¿Qué podemos hacer nosotros como país para poner a la educación en el centro de la agenda política de nuestros países? ¿Y funciona esto? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para poner la educación en el centro de la agenda política de nuestros países y convertirlo en una obsesión nacional como lo es en estos países asiáticos? La respuesta es cómo lo están haciendo en Brasil. En Brasil están haciendo una cosa muy, pero muy interesante. Los grandes empresarios brasileros se juntaron, entre ellos, con los dueños de los medios de comunicación y hicieron un plan de 5 metas muy concretas y medibles en el tiempo. Para el año 2014 vamos a lograr aumentar nuestra producción de ingenieros a tanto. Para el año 2016 vamos a lograr aumentar nuestra producción de científicos a tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y hicieron una campaña nacional con futbolistas, con artistas, con todo tipo de gente conocida, para poner a la educación en el centro de la agenda política y exigir, presionar tanto al gobierno como a los sindicatos a que adopten este plan de mejora de la calidad educativa. Y lo hicieron con tanto éxito que en un plazo muy corto de 2-3 años lograron pasar a la educación del punto número 8 en las encuestas de la preocupación de los brasileros al segundo tema que más les preocupa a los brasileños después de la inseguridad. Lograron poner a la educación en el centro de la agenda política y empezaron a presionar al gobierno y a los sindicatos a que adopten un programa de evaluación de maestros, de pago por mérito de los maestros, revolucionar el concepto de la educación del país. Y lo hicieron con tanta fuerza que el gobierno terminó adoptando todos estos programas, todos estos planes. ¿Y por qué creo yo que eso es tan importante? Porque yo soy muy escéptico. Yo sé que en Uruguay están discutiendo todos los partidos un plan nacional de educación. Me parece fenómeno. Ojalá lo logren. Pero les cuento que esto se viene tratando de hacer hace 6 años en España, no lo han logrado. Se viene tratando de hacer hace 5 años en Chile,
lo lograron a medias, hicieron un pacto medio aguado. Es muy difícil que los políticos se pongan de acuerdo. Por eso digo, en la parte de atrás del libro resalto una sola frase que dice: la educación es algo demasiado importante como para ser dejado a los gobiernos. Porque yo creo que esto va a venir de abajo, no va a venir de arriba. Los gobiernos y los sindicatos van a aceptar un plan de mejora en la calidad educativa solo si hay una enorme presión social y un enorme convencimiento en la población. Porque los gobiernos, los políticos, buenos y malos, de izquierda y de derecha, todos los políticos piensan en plazos electorales. Los políticos piensan en plazos de 4 o 6 años. Y la inversión en perfeccionamiento de profesores, perfeccionamiento de directores de escuela, es una inversión a 20 años. Entonces, el político, el presidente, quien sea, y si, por más iluminado que sea, su jefe de campaña le va a decir: presidente, invertamos en el edificio, en el hospital, en el edificio de la escuela, en el puente, en el camino, en lo que salga en la foto, no en lo que no sale en la foto. Entonces, yo soy un convencido de que para poder convertir Uruguay en un Singapur, lo ideal sería que todos los partidos se pongan de acuerdo y digan: este es nuestro plan de mejora en la calidad educativa para los próximos 20 años. Peleémonos por todo lo demás, pero en esto estamos todos de acuerdo. Sería ideal, ojalá lo logren. Y avísenme si lo logran, porque voy a ser el primero en escribir sobre eso. Sería un gran, gran logro. Pero yo soy escéptico, es muy difícil. Hasta ahora no conozco ningún país que lo haya logrado. A falta de eso, o juntamente con eso, creo que, como lo hicieron los empresarios en Brasil, los empresarios uruguayos, con los dueños de los medios de comunicación, con los futbolistas, con los artistas, con las actrices de teleteatro, con quien quiera sumarse, tendrían que formar un movimiento nacional de presión por la calidad educativa. Eso funciona. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Bien. Bien. Muchísimas gracias al doctor Oppenheimer por tan interesante conferencia. Tenemos algunas preguntas y seguramente algunas otras van a ir llegando mientras vamos respondiendo las que nos han acercado así aquí al equipo del avión de exportadores. Hay un primer planteo que señala lo siguiente: comparto la opinión de que países del sudeste asiático están bajando rápidamente la pobreza en contraste con Sudamérica. ¿Cómo evalúa que los países parten de tasas altísimas de pobreza, mucho mayores que el promedio de Sudamérica, lo cual facilitaría subir, digamos, en ese desempeño, y además en regímenes autoritarios o dictaduras, dice en primera instancia? Y finalmente plantea cómo evalúa que China y Taiwán sean los mayores tenedores de dólares del mundo. Bueno, eso es una cuestión... Bueno, no, es un buen punto, pero los países justamente los que cité y los que hablo en el libro, lo interesante de estos países es que no tienen nada en común políticamente. China, como bien dice quien hizo la pregunta, es una dictadura de izquierda, una dictadura comunista. Singapur es una dictadura de derecha. Pero India es una democracia con un gobierno de izquierda. Finlandia es una democracia con un gobierno que era de izquierda, ahora de derecha. Israel, que no hablamos de Israel, pero tienen en ciencia y tecnología, están adelante de todos, invierten más que nadie, es una democracia de derecha. Suecia, Corea del Sur, son democracias. O sea, yo creo, para ponerle una palabra, para poner quizás todo lo que dijimos en la última hora en una palabra, yo creo que mientras los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado,
Los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados por el futuro.